te he de impartir este conocimiento y esa comprensión que son de los más confidenciales, con lo cual te verás liberado de los sufrimientos de la existencia material. La Suprema Personalidad de Dios dijo: mi querido Arjuna, como tú nunca me envidias, te he de impartir ese conocimiento y esa comprensión que son de los más confidenciales, con lo cual te verás liberado de los sufrimientos de la existencia material. Como el significado tiene 4 párrafos, voy a ir leyendo cada uno de los párrafos y tratando de explicar un poquito. Después al final comentarios, preguntas que gusten hacer. ¿Alguien llega por primera vez? Bienvenida, Hare Krishna, bienvenida. Un aplauso para ella. Hare Krishna. Ya practicas conciencia de Krishna, ¿no? Estoy conociendo. Estás conociendo. Bienvenido. Bueno, bienvenidos a todos, en realidad todos los que están acercándose, nos estamos acercando. Dice acá, primer párrafo: a medida que el devoto oye hablar del Señor Supremo, se va iluminando. Este proceso de oír se recomienda en el Srimad Bhagavatam. Los mensajes de la personalidad de Dios están llenos de potencias, y esas potencias se pueden conocer a plenitud si los temas relacionados con la Divinidad Suprema se discuten entre devotos. Esto no se puede lograr por medio de la relación con especuladores mentales o los eruditos académicos, ya que es un conocimiento revelado. Revelado. Om Jnanati Mirandasya Jnananjana Salakaya Chakshurumilitandena Tasmai Sigurave Namaha Mukhaṁ Karoti Vachalam Pangunangayate Grindya Kripatanaham Bande Siguru Dirataranam. Yo he nacido en la más oscura ignorancia, mi maestro espiritual está viendo mis ojos con la antorcha del conocimiento, a él le ofrezco mis humildes y respetuosas reverencias. Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Simate Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirmishesha Sundyavadi Pashatyari Satarine Jayasi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Simate Bhakti Bhushan Swamiti Namine Prabhupada Sambandaya Sarvatra Gaura Kripadaya Satyakil Siddhasta Krishna Margasi Gurave Namaste. Bueno, entonces el proceso, el Bhagavad Gita explica distintos procesos de prácticas espirituales y el oír, que es una de las prácticas espirituales por excelencia, son 9 prácticas, es la que se recomienda tanto en este capítulo como en el capítulo 7. Por ejemplo, capítulo 8 habla del proceso de recordar, Smaranam, y en este mismo capítulo también se habla del proceso de Dasyan, de servir. Entonces, hay 9 procesos y este es el que más se recomienda. Ahora, ¿cómo se oye hablar del Señor? Ese conocimiento es revelado. Entonces, hay un mantra en el Bhagavatam, Srimad Bhagavatam, que dice que los mantras, los sonidos espirituales, tienen 4 dimensiones. La dimensión Vyakari, que es la dimensión física, lo que podemos llegar a aprender de la gramática. Por ejemplo, decimos Krishna significa el todo atractivo. Bueno, eso es en un sentido es gramática, entendemos hasta ahí. Después está lo que comprendemos en el plano mental, manas, segundo plano. Tercer plano es lo que comprendemos en el plano intelectual. Pero el cuarto plano, que es el plano espiritual, solamente lo pueden revelar los brahmanas que conocen a profundidad el conocimiento revelado. Nadie más lo puede expresar. Por eso, el estudio del Bhagavad Gita no puede ser académico. No puede ser solamente que vamos a una academia, a una universidad y bueno, estudiamos Vedanta, estudiamos filosofía. Se requiere de la vibración pura que impregna
el devoto puro. Dicen, los practicantes de este proceso, que son íntegros en practicar, transmiten la vibración correcta del mantra, de la explicación, nos permea con modalidad de la bondad, con filosofía, con moralidad trascendental, nos va permeando toda esta explicación. Y uno aprende no solamente de escuchar, sino de ver en la práctica cómo estas personas perfectas actúan, ¿no? Por eso se llaman acharyas, que actúan con el ejemplo. Me acuerdo, por ejemplo, acá tengo a mi amigo Munindra, que hablando con él sobre el intercambio con su maestro espiritual, como él, en su caso Virago Maharaj, es hablar mucho con el hacer, ¿no? Entonces se dice que está prachar, que es hablar o exponer, y achar, que es actuar. Y Chaitanya, Sanatana Goswami le dijo a Haridas Thakur: tú eres perfecto porque practicas y hablas, pero practicas, ¿no? Por ejemplo, San Francisco de Asís decía: predica todo el día y cuando sea necesario di unas palabras. ¿No? Se entiende, ¿no? Que al actuar estás comunicando, estás transmitiendo. Y si se necesita, se habla. Entonces es tan importante el hablar como el hacer, ¿no? Entonces, y por eso se dice acá que este conocimiento no se puede absorber con especuladores de butaca, con filósofos de butaca o de cojín. No se puede, sino. Entonces eso es el primer punto, ¿no? A medida que uno va escuchando con la actitud correcta, incluso se dice que el sonido actúa tal como el principio activo de una medicina actúa, tenga uno fe o no tenga fe. Por ejemplo, si uno se toma una dosis de veneno, por más fe que no tenga, se le va a hacer daño y se puede morir y todo, ¿no? Eso no depende de la actitud, sino el principio actúa independientemente de lo que uno... Claro, si uno tiene la actitud correcta, es mucho más fácil de que esta información se vaya recibiendo. Pero inclusive una persona que no tiene demasiada actitud, si se expone a la escucha de estos temas filosóficos espirituales que son hablados de la manera correcta, entonces eso va dando un beneficio. Voy a continuar. Los devotos están dedicados constantemente al servicio del Señor Supremo. El Señor se da cuenta de la mentalidad y la sinceridad de una entidad viviente en particular que está dedicada al cultivo de conciencia de Krishna y le da la inteligencia para que entienda la ciencia de Krishna en compañía de devotos. La discusión acerca de Krishna es algo muy potente y si una persona afortunada tiene esa clase de compañías y trata de asimilar el conocimiento, es seguro entonces que va a progresar hacia la comprensión espiritual. El Señor Krishna, a fin de animar a Arjuna a elevarse cada vez más en el potente servicio de él, describe en este 9º capítulo asuntos más confidenciales que cuantos ya ha revelado. Entonces hay una relación activa entre Krishna y la entidad viviente. En realidad Krishna, como se dice en los Vedas, dice Nityo Nityanas Chetanas Chetananan Eko Bajunan Yovidadati Kaman. O sea, Krishna en el corazón está eternamente acompañándonos y él entiende los deseos de la entidad viviente, en particular los deseos materiales y los deseos espirituales. Entonces, cuando hay un poquito de deseo espiritual, él lo trata de animar de una u otra manera. ¿Cómo hace eso? A través de los devotos. Los devotos llegan, y a veces los devotos llegan, porque por eso se dice Brahmanda Brahmite Kona Bhagyavanchit. Almas que estamos vagando por el transcurrir de esta existencia, perdidos en la existencia material. Pues a veces uno sale a la calle y personas están perdidísimos en la existencia material, ¿no? Y a veces uno siente mucha impotencia. ¿Cómo hacer para asistirlos, para darles alguna asistencia espiritual? Así como nosotros estamos hace poquitos años, estábamos prácticamente así, perdidos en la asistencia material, sin ninguna referente espiritual, sin ninguna práctica, sin algo que nos sostenga espiritualmente.
Dice, Guru Krishna Prasadepai Bhaktilata Villa, por la misericordia, el deseo de llegar al alma condicionada que tiene Krishna. Krishna quiere llegar al alma condicionada y el devoto de Dios quiere llegar al alma condicionada. De esa manera uno obtiene Bhaktilata Villa, dice la semilla de la espiritualidad, de la vida espiritual, la semilla del servicio ocional. No hay otra manera de entenderlo, no es por nuestra propia evolución, ni por nuestro propio discernimiento, para nada, ¿no? Sino que viene de la misericordia del maestro espiritual, de los devotos, ¿no? Guía espiritual no solamente es el que institucionalmente ofrece ese servicio, cualquier persona que esté cerca de nosotros y sepa más de Krishna, esa persona ya la podemos tomar como nuestro referente, como nuestra guía espiritual, ¿no? Entonces esto actúa de una manera muy potente y la relación Krishna se va dando cuenta, ¿no? Que por eso Bhaktisiddhanta Sarasvati decía, no trates de ver a Dios, más bien trata de que Él te vea a ti, ¿no? Y Él está observando y cuando se da cuenta de la actitud en particular, se revela. Por eso yo también menciono esto, que revelación con la B corta se brinda a Krishna, o se revela con la otra vez, con la B larga. No es que se revela, o sea, no se manifiesta, se pone rebelde, o sea, no habla. O sea, el libro te habla o no te habla, depende de la actitud que uno tenga, ¿no? Y vamos a tener esa experiencia, ¿no? Como el Bhagavad Gita, las escrituras nos van hablando, nos van dirigiendo los dígitos, están guiados por Krishna cuando uno tiene un deseo sincero de aprender sobre la vida espiritual. Aunque esto está lleno de maravillas, el Bhagavad Gita, y de más que los devotos que hablen, saben del Bhagavad Gita, más sabroso se vuelve. Porque a veces los practicantes dicen, no, pues yo ya leí el Bhagavad Gita, ¿no? No como más como muchos hindúes dicen, I know the Bhagavad Gita. Uno debe leerlo constantemente y siempre, porque es conocimiento espiralado, se dice, ¿no? Vas pasando por los mismos temas, pero como ya uno se va transformando, se va purificando, va pasando por experiencias particulares que te abren la conciencia. Incluso las experiencias difíciles, a veces son las más, como las mejores para abrir la conciencia y aprender, ¿no? A veces cuando estamos demasiado bien, demasiado fáciles, como que nos aletargamos, ¿no? Continúo. Ahora, hay asuntos más confidenciales, porque ya habló, y ahora Srila Prabhupada va a explicar. El comienzo en sí del Bhagavad Gita, en el primer capítulo, es más o menos una introducción al resto del libro. Y en el segundo y tercer capítulo, el conocimiento espiritual que se describe, se dice que es confidencial. Los temas que se discuten en los capítulos séptimo y octavo están relacionados específicamente con servicio devocional y por consiguiente... Perdón, a ver. Ese capítulo, perdón, le voy a ver, no sé si me perdí. Los temas que se discuten en los capítulos séptimo y octavo están relacionados específicamente con el servicio ocional. Y por consiguiente, este capítulo se dice que es más confidencial de todos. Aquel que está situado en el plano del conocimiento más confidencial acerca de Krishna es trascendental por naturaleza. Por ello, esa persona no tiene angustias materiales, aunque se encuentre en el tabernáculo, en el mundo material. En el Bhakti Rasamrita Sindhu se dice que aunque aquel que tiene un deseo sincero de prestarle servicio amoroso al Señor se encuentre en el estado condicional de la existencia material, se debe considerar que está liberado. De igual modo, en el 10º capítulo del Gita observamos que cualquiera que se ocupe de esa manera es una persona liberada. Porque la palabra, ¿está por acá todavía el manto? Sí. Guhya Taman, Guhya significa secreto y Utaman significa el más secreto, la confidencia más secreta, ¿no? Capítulo 2 y 3 hablan de la identidad espiritual, habla del karma yoga, de cómo vincular la acción con la vida espiritual gradualmente. Hoy estuvimos en la mañana en un programa donde hablamos un poco de esto. Capítulo 7, en realidad cuando uno estudia así escrudiñosamente el Gita, se da cuenta que el capítulo 7 y el 9 prácticamente no tienen diferencias en cuanto a la temática, pero sí hay mucha diferencia en cuanto a la tesitura, porque capítulo 7
Krishna habla de, por decir así, los hallazgos que hacen los investigadores de la verdad absoluta y que llegan a través del panteísmo a comprender el aspecto personal de Dios, ¿no? Que aprenden que Dios es una persona y emprenden el servicio amoroso a Dios. Eso es capítulo 7. Acá Krishna va a explicar cosas parecidas porque va a explicar cómo entenderlo a él en la naturaleza material, su aspecto creativo, pero ya en este punto el practicante ya es un devoto consumado, ya está consagrado al servicio devocional y por eso la percepción que tiene de cómo funcionan las cosas la ve con otros ojos. Así como Prabhupada decía, cuando una mamá, por ejemplo, ve unos escarpines, se dice los zapatitos, escarpines, ¿no? Calcetines, le dicen donde vivo yo. Ve unos escarpines, se recuerda de su hijo pequeño. Entonces, todo y con amor se recuerda, ¿no? Todo lo relaciona con amor. Entonces, en este punto ya se llama Aishvarya Bhakti, lo que va a experimentar el devoto. O sea, ve el aspecto creativo del Señor y como peculiaridad. O sea, el punto es que cuando estudiamos en otras tradiciones religiosas el aspecto creativo, al menos como yo la vibración que yo recibí es, bueno, hay que tener, se habla mucho del temor a Dios, ¿no? Como la obediencia, reverenciar a Dios, y está bien, no está mal. Pero más el punto que Krishna quiere explicar acá es buscar una relación un poco más adentro, ¿no? Y por ejemplo, como un artista, ¿no? Cuando un artista crea una pintura o una obra de arte, uno se relaciona con ese aspecto artístico, ¿no? Entonces, al observar la naturaleza material, descubrimos que el Ser Supremo es genio en todo lo que hace, ¿no? Y por eso que deseamos vitorear, ¿no? Como por ejemplo en el deporte, cuando un jugador hace una jugada muy buena, es el gol, entonces decimos gol, ¿no? Y nosotros decimos Haribol, algo parecido, no decimos gol, Haribol. Estamos vitoreando, estamos diciendo, bueno, qué maravillosa que es la forma en que Krishna se manifiesta. Y Krishna acá en este capítulo va a hablar de intercambio, ¿no? Va a hablar de cómo tener un intercambio cercano, no distante. Voy a continuar. Entonces, esa es la diferencia entre el capítulo 7 y el capítulo 9. Ahora bien, este primer verso tiene un significado especial. La palabra Idam Gyanam, este conocimiento, se refiere al servicio devocional puro, el cual consta de 9 actividades diferentes: oír, cantar, recordar, servir, adorar, orar, obedecer, mantener amistad y entregarlo todo. Por medio de la práctica de estos 9 elementos del servicio devocional, uno se eleva al estado de conciencia espiritual o conciencia de Krishna. Cuando el corazón de uno se limpia así de la contaminación material, se puede entender esta ciencia de Krishna. El simple hecho de entender que la entidad viviente no es material no es suficiente. Esto puede que sea el comienzo de la comprensión espiritual, pero uno debe reconocer la diferencia que hay entre las actividades del cuerpo y las actividades espirituales de aquel que entiende que no es el cuerpo. Bien. Así como en una conferencia Srila Prabhupada decía, si uno estudia enfermería, la teoría, y no practica, ¿qué pasa con ese conocimiento? Se pierde, ¿no? Después va a dar una inyección y dice, ay, cuidado, ¿cuánto hace que no? Hace como 40 años. Ay, mamita querida, mejor no. Se pierde, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estudié, soy técnico electromecánico. Hace unos años me puse a arreglar una lavarropa y empezó a andar al revés. Dije, creo que mejor voy a llamar a un técnico porque perdí el conocimiento, perdí la práctica, ¿no? Entonces, cuando uno aprende, bueno, no soy un cuerpo material, es lo que explica el capítulo 12, es la primera. ¿Qué es lo que hace el alma que no es el cuerpo material? Tiene que hacer actividades espirituales, ¿no? Está muy bien entender, como mucha gente que estudia, hay escuelas, por ejemplo, las escuelas teosóficas,
las escuelas metafísicas, escuelas de autoconocimiento, grupos de yoga, muchos grupos espiritualistas que hablan de la existencia del alma, a veces de una manera difusa, no se termina de entender bien si el alma, para algunos el alma es Dios, es un poco confuso, por eso hay que estudiar el capítulo 2 del Gita, está lleno de referencias de los Upanishads, de los textos védicos auténticos, que explican fehacientemente cómo entender el alma, el tamaño del alma, dónde está el alma dentro del cuerpo, a dónde va el alma después de la muerte, todo lo referente al cuerpo sutil, al cuerpo físico, todo eso uno lo puede aprender estudiando el Gita y el Srimad Bhagavatam, ¿no? Pero, como se dice acá, hay que hacer actividades que son por constitución espiritual. Porque, ¿qué pasa con, por ejemplo, mucha gente, entre ellos muchos seguidores del Varnashram Dharma en la India, dicen que seguir el deber prescrito, o sea, por ejemplo, si uno es un kshatriya, un guerrero, si uno es un brahmana, si uno es un vaishya, si uno es un shudra, conseguir solamente el deber prescrito ya se considera eso servicio devocional, ¿no? Ofrezco una donación y ya eso es servicio devocional. Hay que avanzar más. Eso es lo que está explicando esto. El servicio devocional implica 9 actividades que por constitución son espirituales, no son materiales. Escuchar acerca de Krishna no es una actividad material que se ofrece a Krishna, sino que es una actividad por constitución espiritual. Se llaman Kaikaryan en términos del néctar de la devoción, actividades que por constitución son espirituales. Escuchar, repetir, o sea, porque así es la dinámica que uno va aprendiendo también, ¿no? Asimilar, Smaran significa el proceso de introducir esta información a nivel conciencia, ¿no? Y cuando se graba en la conciencia, entonces eso ya queda como una raíz fuerte, ¿no? Ese proceso, como dice, Jnana Vijnana, acá dice, ¿no? Conocimiento teórico, pero después asimilar, o sea, volverlo parte de nuestra vida, ya, que sea una realización, como lo llamamos eso, realización espiritual, ¿no? Entonces eso, voy a terminar de leer, nos quedan párrafo y medio. En el 7º capítulo ya hemos discutido la opulenta potencia de la Suprema Personalidad de Dios, sus diferentes energías, la naturaleza inferior y superior y toda la manifestación material. Ahora en el capítulo 9 se describirán las glorias del Señor. La palabra sánscrita que aparece acá en el mantra, Anasuyave, también es muy significativa. Por lo general, los comentaristas, aun si son sumamente eruditos, envidian todos a Krishna, la suprema personalidad de Dios. Hasta los eruditos más entendidos de todos escriben acerca del Bhagavad Gita de un modo muy equivocado. Como ellos están envidiosos de Krishna, sus comentarios son inútiles. Los comentarios que dan los devotos del Señor son genuinos. Nadie que sea envidioso puede explicar el Bhagavad Gita o proporcionar un conocimiento perfecto acerca de Krishna. Aquel que critica el carácter de Krishna sin conocer a Krishna es un necio. Luego, se debe tener sumo cuidado de evitar esos comentarios. Para aquel que entiende que Krishna es la suprema personalidad de Dios, la personalidad pura y trascendental, estos capítulos le serán de sumo provecho. Bueno, entonces, este es la última concepto que Srila Prabhupada quiere explicarnos, el tema de la envidia. Bueno, primero por decir así, la envidia sistémica, una envidia sistemática, filosófica, institucional, que tienen la mayoría de las instituciones que estudian inclusive Bhagavad Gita, como se dice acá, de negar lo que Krishna quiere decir, ¿no? Y interpretar a su propia manera lo que supuestamente dice Krishna, ¿no? Entonces, Srila Prabhupada decía que eso viene desde el 1800, 1700, no me recuerdo, la primera traducción que fue al alemán, si mal no me recuerdo, después fue los rusos y después se empezó a expandir por Europa, varias personas empezaron a traducir el Gita y hoy en día hay como más de 600 traducciones del Bhagavad Gita. Pero desde que esas traducciones estuvieron disponibles en Occidente, prácticamente nadie adoptó el proceso del Bhakti Yoga,
servicio ocional tal como es, hasta que apareció el Bhagavad Gita tal como es. Por eso Srila Prabhupada llama a su traducción del Bhagavad Gita, a su presentación, Bhagavad Gita tal como es. Siguiendo ¿cómo se dice? Un proceso, ¿cómo es esta palabra? Que se usa mucho en teología, se me fue el nombre ahora. Sí, fidedigno, pero hermenéutico. Sí, bueno, o sea, muy rígido, con mucho protocolo. Él sigue, claro, y a veces la gente que estudia la Bhagavad Gita con tanto sánscrito, con tantas citas, por ejemplo, cuando uno hace un ensayo, una tesis en la universidad, tiene que tener citas y tiene que formato APA, creo que le llaman, ¿no? Y tiene que tener referencias, tienen que buscarlas para que los investigadores constaten de que eso es correcto. Entonces, en ese mismo tenor es que Srila Prabhupada hace su presentación del Bhagavad Gita. Y bueno, nuestro trástico, se llama como se dice, el fideicomiso, el guardián espiritual de la editorial BBT para el idioma español, siempre nos enfatiza mucho eso, de que el Bhagavad Gita se tiene que presentar tal como Srila Prabhupada, así con el sánscrito, palabra por palabra, las referencias de los Upanishads y de otros textos védicos, porque de esa manera el traductor no nos está engañando, nos está mostrando la realidad tal como los Vedas lo presentan, ¿no? Y puede ser que sea un poco, como se dice, lento la asimilación, pero es la manera más segura de caminar por un camino que es fidedigno, ¿no? Capítulo 4 también explica mucho eso. Por ejemplo, también Sukadeva Goswami, cuando él se le pide de que hable Srimad Bhagavatam, dice Yatadinan Yatamati, dice, bueno, así como hay distintas aves que vuelan a distintas alturas, hay distintos practicantes de conciencia de Krishna que entienden más a profundidad o con distintas perspectivas la filosofía de conciencia de Krishna. No todos llegan al mismo nivel de realización. Entonces él dice, Yatadinan, tal como yo lo recibí y tal como yo lo asimilé, voy a tratar de transmitir el conocimiento. Entonces, y Srila Prabhupada decía, es como cuando en la India hay un mango muy maduro, así en la copa del árbol, entonces hay como una escalera humana, ¿no? Se suben varias personas y el que está en la copa agarra el mango con mucho cuidado, se lo pasa a la otra persona que está abajo, el otro que está abajo, así hasta que llegue a la superficie, a la tierra. De la misma manera, el conocimiento espiritual no se debe machucar, no se debe adulterar, no se debe pasar con mucho cuidado. Por ejemplo, mi esposa que hace labores en el BBT de corrección de texto, ella me dice, yo soy como la barrendera de los libros de Srila Prabhupada, ¿no? Así como hay que barrer una coma que está mal, un acento que está mal, o sea, yo barro, pero más de eso no puedo hacer, ¿no? Porque esto... Y le dijo Virabajo Maharaj, que fue el que le dio el Seva Villa, la semilla de ese servicio se le dio Virabajo Maharaj, a ella le dijo, para hacer labores en la editorial donde está el conocimiento, el corazón más cercano del fundador Acharya de Srila Prabhupada son los libros. Ahí él dejó todas las herramientas, la información para que nosotros estemos protegidos espiritualmente. Entonces le dijo, lo primero que tiene que saber usted cuando quiere hacer alguna labor en el BBT es lo que no puede hacer, no lo que quiere hacer, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, yo sé traducción, y dice, ni siquiera sé eso tampoco. Antes de saber inglés hay que saber buen español, dice. Y antes de saber buen español hay que tener mucha cultura de Srila Prabhupada. Hay que leer todos sus libros, hay que leer hay 32 libros de conversaciones de Srila Prabhupada, hay que escuchar a los devotos que estuvieron muy cerca de Srila Prabhupada, para que el conocimiento, una vez que uno tenga que hacer alguna cosita, pequeña cosita, como se dice, para barrer, como decimos, no sea, como se dice, adulterado. Porque es lo que está diciendo Srila Prabhupada acá, si no, el querer ponerme por encima de Krishna, que eso básicamente es envidia, se puede suscitar, ¿no? Entonces por ese lado la envidia sistémica. Por otro lado también el tema de la envidia a nivel autoconocimiento, a nivel personal, es importante también investigarlo, ¿no? Porque
de una u otra manera, a veces pensamos, no, pues yo como soy espiritualista, soy devoto de Krishna, no soy envidioso. No es tan así. ¿No? Si nos ponemos a revisar nuestro corazón, no es tan así. La envidia se manifiesta de dos maneras, ¿no? Cuando yo tengo algo que los demás no tienen y veo que los demás están empezando a conseguirlo y me empiezo a sentir ansioso porque me van a serruchar el piso, una cosa así, eso es síntoma de que o sea, no hay amplitud, no hay miedo, entonces envidia. Y después cuando alguien tiene algo que yo no tengo y me siento mal porque ese lo tiene y yo no lo tengo, eso también es síntoma de envidia. Y hay otra perspectiva, que es cuando estamos demasiado absortos en nuestra... Eso es importante para el trabajo de grupo, ¿no? Cuando estamos demasiado absortos en nuestra propia visión de cómo se hacen las cosas y no puedo mirar con ojos ecuánimes la visión de cómo los demás quieren hacer las cosas, surge rivalidad. Por eso Srila Prabhupada, cuando estudiamos el Bhagavatam, vemos también que envidia, Srila Prabhupada a veces lo traduce como rivalidad. Hay rivalidad de conceptos. El otro día también un devoto me dijo algo muy interesante, que esto ya es más para los practicantes, que Srila Prabhupada le dijo a un grupo de devotas, ustedes tienen que dedicarse a predicar, a difundir conocimiento, porque si no lo hacen, naturalmente van a desarrollar envidia. Se van a acomodar en sus status quo particulares, ¿no? Y van a pelearse por esos status quo y la envidia va a surgir naturalmente. Porque es propio de esta naturaleza material sentir miedo, ¿no? Por lo que tenemos y que podemos perder, o por lo que no tenemos y queremos conseguir. Es muy interesante que si nosotros tratamos de compartir, soltar, hablar de Krishna, transmitir, estamos en un canal positivo, por decir así, ¿no? Entonces mantenemos la envidia que traemos, por eso estamos en este mundo, como se dice, como un virus que uno porta pero que está como bajo control, ¿cómo se llama? Sí, está bajo control. No, pero en una atmósfera particular el virus puede volver a hacer un brote y otra vez nos enferma. Y bueno, en eso estamos nosotros. O sea, tenemos que ver cuando el corazón se está ensuciando. Mi maestro espiritual, me acuerdo, esto fue una conferencia en Buenos Aires, él estaba hablando de este tema y un devoto, esto en las clases matutinas, las devotas, ¿no? Levantó la mano y dijo, Maharaj, yo lo envidio a este, y señaló a alguien. No puedo tolerar que tenga más éxito que yo en la práctica espiritual. No lo tolero, ¿no? Muy sincero, ¿no? Porque decirlo así, puso el corazón en la mesa, por decir así, ¿no? Y nuestro espiritual le dijo, bueno, lávale las medias, le dijo, ¿no? O sea, sírvelo, ¿no? Como, hazle servicio. Y cada vez que tengas un sentimiento así hacia alguien, lávale la ropa. Y entonces el devoto le dijo, Maharaj, voy a tener que abrir una lavandería. El corazón no está. Sí. Pero es verdad, ¿no? O sea, de esos desafíos los tenemos todos, ¿no? Y bueno, a veces Krishna también nos tiene que poner en circunstancias complicadas para poder aprender. O aprendemos por escuchar o aprendemos en la escuela de los duros golpes, ¿no? Entonces, bueno, es un punto importante porque si se acepta, hay manera de cambiar, porque Krishna sabe que no estamos limpios todavía, pero si vamos en la dirección correcta, poco a poco, Krishna nos va abriendo más posibilidades, ¿no? Bueno, es un poco la idea general. Si alguien quiere hacer comentarios, acá tenemos devotos, saben mucho la filosofía, devotos y devotas. Kalindi, una reflexión. Si hay una envidia sana, a mí no me gusta cuando mi corazón, y mi corazón también se oscurece a veces, ¿no?
muchas veces. No me gusta, no me siento muy feliz, así que no lo considero muy sano. Yo creo que es como una enfermedad del alma, ¿no? Pero no sé específicamente a qué te refieres. Por ejemplo, a veces uno, ya que una persona, alguien que tiene que poner, tiene algo bueno, o por ahí en la vida espiritual también, muchas veces en el grupo de votos avanzando, ¿no? Cosas buenas que hace. Sí. Y a veces a veces lo describen como envidia sana. El hecho de apreciar algo de otro, como que es muy sutil la diferencia entre apreciar y desear, ¿no? Ah, ok. ¿Quieres comentar algo en relación con esto mismo? Sí. Sí, que hay una línea, eso es lo que está diciendo. Sí. Sí. Es el mismo tema, ¿no? Sí. Cuando estábamos en el templo del Nonaegui, teníamos un voto que hacíamos los devotos, que teníamos que, aparte de nuestro servicio personal, seamos vegetaneros, cocineros, limpiamos el templo, lo que sea, teníamos que buscar 5 servicios para diferentes devotos en el día. Puede ser lavarle la ropa al devoto, acomodarle la ropa en el loque, hacerle un mandado. 5, tenemos que buscarnos 5 devotos a quienes servir por día. Y eso nos ayudaba justamente a limpiarnos de la... Generar la hermandad, sí, muy bueno eso, muy bueno. Entonces sí, hay una línea sutil, es verdad, y uno mismo tiene que ir reconociendo eso, sí, pero ya dice, según ahí, tenemos un pequeño, sí. Si yo estoy enviando a una persona por tener determinadas posesiones materiales, Sí. puede ser un amigo o un vecino, al mismo tiempo estoy odiando a esa persona. ¿Estoy qué, perdón? Que al mismo tiempo estoy odiando a esa persona, que estoy enviando a algo. Sí, rivalizando. Llamado el odio y la envidia, tanto como se puede decir la ignorancia. Sí, hay muchos sentimientos hermanos que se vuelve todo muy turbio, ¿verdad? Como por ejemplo el materialista que no quiere clavarse con la banco, también es otra forma de envidia. Sí. Pero tengamos cuidado que no solamente el materialista, el espiritualista también le pasa. Tengamos mucho cuidado porque no hagamos una división tajante. Los materialistas y yo, el que estoy a salvo ya en el reino de Dios. Entonces, nosotros también tenemos, y a veces peor. Sí. A ver, hay muchos que quieren aportar. Adelante, Lina. Sí, la normalización, ¿no? ¿La qué, perdón? Normalización del término envidia, el alejamiento del hombre hacia la religión. La religión siempre ha sido las vías de mi tren, ¿no es cierto? Sí. Si yo me alejo de la religión, normalizo el término que para todas las religiones que existen, la envidia es un pecado capital. Sí. Le sacamos lo del pecado capital para podernos sentir envidiosos, mientras sea blanco, sea envidioso y la envidia sana. ¿No es cierto? Eso es en relación con lo que decía Kalina. Claro, porque Sí. el hombre se aparte de la religión empieza a normalizar el término envidia. Sí. Sí, pero vuelvo a repetir, pero dentro de un practicante, por ejemplo, un practicante que tiene, lo que yo mencioné, un practicante tiene más éxito, el otro no se siente muy demasiado feliz. A veces también, si uno también ostenta demasiado, hace ruido. Es como el arte de ¿cómo se dice? De entonar con el entorno. Es importante, ¿no? Es importante. Hasta dónde uno aporta, hasta dónde uno sobra, ¿no?
Entonces sí, está bien lo que dice, pero vuelvo a repetir, dentro de nosotros como practicantes eso hay que trabajarlo también, ¿no? Porque, sí, Sí, mi maestro espiritual, Batiqueta Sonia, decía que la forma de curarse de la envidia era no ostentar y no provocar envidia en los demás. Está relacionado con lo Sí. que acabaste de decir. sí, Yo creo que la confusión que me veo por ahí es que a veces uno ve a alguien, no sé, que está inspirado en el servicio, y uno puede decir sin mala intención. un poquito más fuerte para que te escuchen ellos. Sí, me gustaría tener esa cualidad o esa inspiración que tiene él, pero Sí. sí necesito. O sea, siempre va a depender la motivación que uno tenga de fondo. Por ejemplo, la ira, nosotros también culturalmente pensamos que la ira es mala y Krishna le está incitando a Arjuna que use la ira para proteger. Sí, Y la envidia, a mí por lo menos me la enseñaron en ese sentido como que si no es con mala intención, no es que mirá qué lindo que canta, me gustaría ser como él, así que lo voy a matar, así yo ocupo el puesto de él, eso no, pero si yo me puedo inspirar en la otra persona y decir, Claro. me gustaría, yo también, sin mala... sí, sí, porque debemos querer hacer progreso, debemos Claro. querer ser más exitosos también, ¿no? Sí, Porque a veces los Vaishnavas se expresan, ¿no? sí, La Bhaktivinoda Thakur en sus canciones hace como ese sentimiento de me gustaría ser tu devoto como tal, sí, es verdad, es y verdad. no es con un sentimiento malo, sino que Entonces miren todas las cosas que van saliendo, ¿no? Por ahí, hay mucho para investigar. Tomamos el último comentario o pregunta para terminar. Sí. Referente a quien le gustaría cantar, todo lo demás, uno necesita algo de eso, mirar a alguien para ser maestro, Sí, o un cantante o alguien que instruye, ¿no? Ahora cuando uno empieza a sentir que ya la cosa es más densa, ¿no? Como es, eso, es pasar de encontrar una respuesta muy simple para eso pasa. ¿Quién quiere que aprender así la vida? No tengo por qué agarrar y sentir liviano este momento, ¿no? O cuando alguien me inscribe que vos ayudas todavía en un momento de aprendizaje, de evolución, si eres exitoso materialmente, un santo, qué sé yo, todo, ¿no? Es un karma, es un vino, y también la sí. lo resolví así. Eso sería lo ideal, sería eso. Me tranquiliza, me relaja, porque Sí, más de uno viene y nos apura con todo ese tema. Vos hace 30 años que estás haciendo tal cosa. pero me queda un poco también con lo que decía él, que también el que está con algún éxito también tiene que tratar de, como se dice, mantenerse con perfil bajito, ¿no? Vamos a cortar por acá. Muchas gracias. Shila Prabhupada Ki Jai.